Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del Negocio del Barrio, un espacio de conversación en el que abordamos temas de interés común para el desarrollo del debate en la opinión pública. Chile vive tiempos de cambio. Con una aplastadora derrota por parte del apruebo en el plebiscito del pasado 25 de octubre, Chile ya se prepara de cara a una elección constituyente este próximo 11 de abril del próximo año. Por lo mismo, el día de hoy tenemos como invitado para conversar del futuro de Chile y qué va a pasar con todo esto de las constituyentes al director nacional de la Juventud de Fuerza Nacional y dueño del canal de YouTube El Patriota Antiglobalista, don Ricardo Canales. Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación al programa. No, muchas gracias a ti por invitarme. Estamos aquí a disposición para tener el programa. Ricardo, para empezar, justamente de lo que hablaba antes, me gustaría saber cuál es tu apreciación sobre lo que ocurrió el pasado 25 de octubre y sobre todo también pensando en el triunfo del apruebo. Bueno, yo no diría la palabra aplastante triunfo del apruebo, porque el apruebo tuvo el 78% del 39% del padrón electoral y eso equivale al 30% del padrón total. Y el 30% es menos de un tercio, entonces no lo consideraría como una aplastante derrota, sí con una aplastante falta de compromiso de la ciudadanía en general en ir a votar. Puesto que el plebiscito no consideraba el voto obligatorio. Ahora existe la posibilidad del plebiscito de salida. Y digo existe la posibilidad porque los políticos de hoy en día no respetan los acuerdos. En el acuerdo actual que está consagrado en la ley 21.200 establece un plebiscito de salida con voto obligatorio. Pero como el acuerdo por la paz, mal llamado por la paz, y una nueva constitución que se firmó el 15 de noviembre del año 2019, después de comenzar el proceso de insurrección, prometía tener un plebiscito en condiciones distintas a las que se dio. Entre ellas que no iba a tener el cupo asegurado de los indígenas o por los originarios y la paridad de género, cosa que después se impuso en la ley, que fue la modificación al capítulo 15 de la Constitución. Y es por esa razón que no existe esa confianza, pero estando el plebiscito de salida, no me cabe duda que la proporción va a cambiar muchísimo. Ricardo, según el CERVEL, aproximadamente más del 50% del padrón electoral votó en este pasado plebiscito. Y además, ¿por qué te mencionaba aplastadora? Porque podemos ver en citas, cuñas que dio, por ejemplo, el ministro Alamán en Estado Nacional de TVN, que él meses antes decía, esto va a estar muy peleado y va a ser algo de 50-40, y los más optimistas del apruebo hablaban de un 70-30, pero como pudimos ver, hubo un 80-20 prácticamente. Entonces, ¿cuál es la razón de eso? Finalmente iba por ahí mi pregunta, o sea, que la ciudadanía está cansada de los políticos, por ahí que quisiera saber tu opinión. Bueno. La estadística oficial del CERVEL la desconozco porque yo entré a su página y no la encontré. De hecho, tuve que informarme por las fuentes de aquel día y el día posterior y encontré que solamente era un 39%. Insisto, busqué más, incluso busqué información por comuna y todavía no está disponible. Pero bueno, la alta, por decir, ¿cómo se dice? El alto desinterés por ir a votar, en mi opinión, no es solamente porque la gente está cansada de los políticos y la clase política en general, sino que también se debe a la propaganda que se dio en los medios durante meses, que estamos en una pandemia brutal, en donde la gente puede morir por el contagio, que el COVID, etc. Y en ese contexto, tú puedes ver que muchos adultos mayores no fueron a votar y gente que también no tiene ese compromiso con el deber cívico, no va a votar, y eso viene desde el año 2012, desde que se promulgó la ley del voto voluntario e inscripción automática. Entonces son esos dos factores principales lo que hace, digamos, para mí el alto desinterés de la población chilena en ir a votar. Ahora, hace un par de días atrás, José Antonio Kast envió una misiva a todos los presidentes de los partidos políticos que se titulaba El camino es la unidad, en el que él pedía
que todo el conglomerado de Chile Vamos se pudiera unir con el Partido Republicano para poder justamente estar más fuertes de cara al proceso de los constituyentes. ¿Tú qué opinas sobre eso? Porque se ha visto como una polarización dentro de la derecha, en que en el mismo senador Osandón dijo que no quería a José Antonio Kast dentro de Chile Vamos porque era una derecha más extremista. Bueno, para mí no me sorprende para nada, en mi opinión, que José Antonio Kast intente una vez más acercarse al Pacto Chile Vamos porque él sabe que solo no puede ser presidente y esa es su obsesión y su objetivo, digamos. Entonces, él necesita unirse a Chile Vamos. Él no llamó a la unidad para que Chile Vamos se suma a él, sino para que él se sume a Chile Vamos y pueda ganar un cupo en alguna primaria como conglomerado y poder optar a ser el candidato oficial a las elecciones. Sin embargo, tampoco comparto la declaración de Manuel José Osandón, que diga que José Antonio Kast es un candidato extremo. Para mí, José Antonio Kast no es un candidato extremo, de hecho es más del establishment de la centro-derecha. Tú lo puedes ver con sus consignas populistas en inmigración, el abandono a la familia militar, no sé, que no quiere salirse de la ONU porque no sabe si todavía están influyendo mucho y tiene que evaluar caso a caso como si no fuese suficiente la evidencia que hay. Entonces, no me sorprende porque eso es más de la casta política, la misma clase política. Un partido político que sea nuevo no significa que sea diferente. Se puede cambiar un logo, se puede cambiar un nombre, pero lo importante es la defensa de los principios. Y claramente el Partido Republicano es una UDI 2.0, una UDI renovada, reciclada tal vez, pero no con mucha diferencia. Y tú lo puedes ver en la declaración de principios. Y por lo mismo, entonces, no puedo dejar de preguntarte, ustedes como Fuerza Nacional, ¿qué pretenden hacer de cara al futuro de lo que se viene, sobre todo en el proceso constituyente? Bueno, en el proceso constituyente nosotros no podemos participar porque no somos un partido constituido. De hecho, paso a adelantar que en las próximas semanas vamos a ingresar nuevamente la escritura en CERVEL para iniciar un nuevo proceso de formación y por ende no podemos optar por derecho propio a la constituyente salvo llevar candidatos independientes y eso significa llevar, como cualquier otra persona natural, levantar una candidatura en tal proceso para poder escribir una nueva constitución. Entonces, lo que nosotros no tenemos por ahora es que no podemos definir nada porque no tenemos el marco jurídico para poder definirlo, eso simplemente. Ahora optamos a llegar a ser un partido para poder llegar a las parlamentarias en el año 2021, en diciembre próximo. Hay dos caras muy conocidas dentro del Partido Fuerza Nacional, que son Raúl Mesa y Hermógenes Pérez de Arce. Si bien tú me comentabas de que todavía no han podido estar claros con respecto a la legislatura de los candidatos independientes al proceso constituyente, pero tanto Raúl Mesa como Hermógenes están interesados en poder sacar una candidatura de cara al 11 de abril. Bueno, con respecto a don Hermógenes Pérez de Arce, en el programa Tertulia Pinochetista que tengo en mi canal, están todos los martes a las 20 horas, yo se lo pregunté recién hace 2 días atrás y él me indica que no va a ser candidato porque no le interesa. Con respecto a Raúl Mesa, no podría opinar porque no está definido. Sin embargo, en mi percepción creo que no lo va a hacer porque su interés es formar primero el partido y no desgastarse en una candidatura que en el fondo tal vez no tenga muchos frutos, porque hay que entender que en las condiciones actuales todo lo que tenga que ver con la convención constitucional es solamente un circo para los políticos y la casta política. Esto no es un proceso que realmente vaya a la ciudadanía a participar. Y por tanto, si nosotros no somos partido político, es prácticamente ir en desventaja y a perder el tiempo en una amplia mayoría que solamente va a defender intereses partidistas y sectoriales, por supuesto. Este circo al cual tú me mencionas que se va a montar aquí en el país, ¿cuáles crees tú que son las consecuencias que puede quedar en Chile por esto que hablamos ahora? Las consecuencias pueden ser nefastas, es cosa de ver los países de la región que han caído en convenciones constitucionales con nombres distintos, como Asamblea Constituyente en Venezuela, y creo que nosotros, teniendo un país con mucho menos recursos,
porque nuestra economía no se basa en la producción de tecnología precisamente, sino que también importa mucho lo que es la minería y la extracción de recursos naturales. Nosotros no somos el país con mayor reservas de petróleo probadas en el mundo como sí lo es Venezuela. Y tú puedes ver que como Venezuela hoy día necesita bencina y tiene que extraerla o llevarla a Irán. Entonces, nosotros no tenemos esa cantidad de recursos como para poder sobrevivir y llegar a un colapso como llegó Venezuela en 15 años. Yo creo que probablemente podríamos colapsar en no más allá de 5 años. Nuestra economía está muy frágil, nuestra institucionalidad también, no tenemos confianza para poder emprender y bueno, más aún la incertidumbre que provoca un proceso en donde una carta magna partida desde cero con la llamada hoja en blanco es muy riesgoso porque puede salir cualquier cosa. Entonces, el riesgo es muy alto, en mi opinión. Una de esas cosas que puede salir y que se ha comentado mucho en el último tiempo es el tema de un probable Estado benefactor, en donde, para que la gente lo entienda, el Estado chileno abra sus arcas y empieza a generar más gastos en diversas materias como obras públicas, salud, educación, etcétera. Y entendiendo sobre todo la experiencia que ha tenido Chile en el último tiempo, ¿crees tú que ese Estado benefactor sería idóneo para el país? Por supuesto que no, porque el Estado benefactor ofrece y garantiza en un papel el cumplimiento de numerosos derechos sociales, o mal llamados derechos sociales, que en el fondo son compromisos materiales para la ciudadanía. Y eso es muy difícil porque para poder primero conceder ciertas garantías materiales, primero debe haber la creación de riqueza. Y si no hay creación de riqueza, no va a haber recursos que lo puedan financiar. Es algo tan lógico, pero que algunos no logran entenderlo. Si bien es cierto, puedo entender que mucha gente se deja engañar e ilusionar por algunas palabras y la propaganda, y eso ha pasado en muchos otros países. Finalmente no se cumplen. Tú puedes ver cómo vive la realidad de Cuba, que nuestros compatriotas que estuvieron ahí en el verano con COVID tuvieron que estar con ratones y pidiendo a gritos ayuda que puedan volver, y sin embargo proclaman las mismas ideas del régimen que tiene asolada Cuba más de 60 años. Entonces, donde también les garantiza una salud gratis. Tú puedes ver cómo la ola inmigratoria masiva e ilegal, por supuesto, también promovida por la ONU y acordada por Bachelet, que llegó de inmigración de Haití. Haití queda al sur de Cuba, a muy pocos kilómetros, y ellos cruzan miles y miles de kilómetros para venir a Chile. Yo creo que claramente esos derechos que se prometen no se cumplen. Y sin ir más lejos, estamos a pocos días de cumplir un nuevo aniversario, 31 años de la caída del muro de Berlín, que fue el 9 de noviembre de 1989. ¿Cómo vivía Alemania? Tuvieron que hacer un muro para que la gente no se arrancara, que fue el principio del fin de la Unión Soviética, que sobrevivió también bajo la fuerza y la propaganda hacia el exterior, y cómo vivía su población. No sé si algún día has tenido la oportunidad de leer la Constitución de la Unión Soviética. Tiene una serie de derechos constitucionales y también esos derechos sociales que al final no se cumplían, y muchos morían de hambre incluso. Dejando de lado un poco el tema del Estado benefactor y sobre todo entre mitos y realidades, que ahora mismo podemos derribar, por supuesto, ¿cuáles son, sobre todo como partido, sus principales miedos de cara a la redacción de esta nueva Constitución? Porque se ha hablado de que se va a perder la propiedad privada, se ha hablado de que tanto cosas como malas y buenas, que el derecho al agua ya va a poder establecerse para todos los chilenos. Entonces, en base a esos ejemplos o otros, ¿cuáles son sus principales miedos? Bueno, como partido y en realidad como chilenos comprometidos con Chile, porque en el fondo nosotros amamos Chile, eso es lo que nos motiva a nosotros, es que los políticos hagan lo que quieran con respecto a todo lo que se les ocurra. Eso significa la carta magna partida desde cero en una hoja en blanco. Eso es una constitución que no hay ninguna garantía de que algo vaya a estar para después. Lo que tú nombras de que se ha hablado de que no puede haber propiedad privada, eso no es que se haya hablado o sea un rumor de pasillo. Y yo Girardi lo ha dicho en varias oportunidades en televisión que la propiedad privada no va a estar en la nueva constitución.
y se ríe de que basta que solamente un tercio más un voto no garantice la propiedad privada, eso no se va a poder resolver, y para poder resolverse cualquier cosa que no esté con una aprobación de los 2 tercios va a tener que ser por una ley ordinaria. Con respecto a la ley de agua, que actualmente existe un código de aguas, claro, ha estado mal distribuido, pero esa mala distribución no corresponde a la Constitución, sino que corresponde a la Dirección General de Aguas, que pertenece al Ministerio de Obras Públicas, y principalmente ha habido errores, tal vez con mucha corrupción, porque hay errores que prácticamente no se pueden entender, en donde los ingenieros hidráulicos, que son ingenieros civiles con especialización hidráulica, han hecho pésimamente mal los cálculos porque no tienen en consideración los caudales de los ríos. Y es por esa razón que hay mucho derecho que se exige y que justamente no se puede cumplir por la falta de agua. Eso es algo que, mira, no solamente en lo económico, o sea, no puedes repartir agua que no hay, por más que esté escrito en un papel. Eso va a pasar con la Constitución. Tú no puedes garantizar que van a existir miles y miles de litros por segundo para un campo, algún predio, si no hay agua que hay que repartir. Entonces eso mismo puede pasar, que la gente puede estar engañada, que puede garantizar una salud muy buena, con vivienda digna supuestamente, y si no hay recursos para construirla o para poder proveerla en el caso de la salud, no se van a poder cumplir. Me quiero detener un poco en el tema de la propiedad privada porque, tal y como tú dijiste, todos los artículos que se van a discutir en esta constituyente se van a aceptar con 2 tercios de aprobación de todos los 155 constituyentes. Entonces, en base a eso, ¿crees tú que realmente hay 2 tercios de estos 155 personas que piensen que la propiedad privada no debiese de estar en la Carta Fundamental? Yo creo que sí, porque si tú ves que esto es un circo para los políticos y toda la izquierda radical, la izquierda moderada, la centro izquierda, el centro que ya no existe, se transformó derechamente en centro izquierda, y parte de Chile Vamos estuvieron por el apruebo, claramente, si son ellos los que tienen todas las garantías y con el mínimo esfuerzo de simplemente proclamar un candidato y ya vas a tener la posibilidad de poder optar a un cupo en esos 155 constituyentes, son ellos los que van a tener una posición directa con respecto a ese tema y otros temas que son para ellos muy sensibles. Entre ellos está la propiedad privada y de otras cosas más, como por ejemplo está el tema del agua y exigir el tema de la salud digna, la vivienda digna, pensiones dignas y un montón de cosas con la palabra digna, pero insisto, lo escrito en un papel no garantiza nada. Pasando a otro tema, Ricardo, quería consultarte y sobre todo que tú mismo lo mencionaste, tu programa de tertulia pinochetista con don Hermógenes. Muchas veces a su partido y a los integrantes de tu partido se les ha acusado de ser personas con un nivel de extremismo ideológico muy fuerte y muy marcado, en donde a la vez y sobre todo en el mundo en que vivimos hoy día en redes sociales, quizás no lo dicen tal y como yo lo digo, sino que ya con faltas de respeto, pero quisiera preguntarte un poco qué opinas tú sobre esa característica que les da a ustedes y si tú te consideras alguien extremista. Bueno, en tiempos de relativización cualquier postura puede ser extremista. De hecho, hoy en día decir que un hombre es hombre se considera extremo. Decir la verdad histórica que no se ha contado por más de 30 años, claramente puede ser considerado como algo extremo. Yo no me considero extremista, puedo declarar públicamente que soy nieto de un falso exonerado político, pero me leí la historia en orden y por eso tengo la convicción, porque tengo principios y mis principios están arraigados tales como la verdad, la honestidad, y por eso que como yo leí la historia en orden, puedo decir perfectamente que el gobierno militar salvó el país. No considero que sea ningún extremo. Hay que tener en consideración que existió la Unidad Popular, donde fue un gobierno ilegítimo, que se salió de la Constitución, que violó la Constitución, que se mató a chilenos, que se robaba a los chilenos, que se violaban a mujeres, a niños. Entonces toda esa situación provocó un descalabro institucional y no por nada el acuerdo en la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 le pidió a las Fuerzas Armadas intervenir, y que el día 12 de septiembre del año 1973, es decir, un día después del pronunciamiento militar,
el Poder Judicial a cargo de la Corte Suprema por unanimidad aprobó el primer decreto de ley y que fue declarar estado de sitio justamente para combatir a los terroristas y a los criminales que asolaban Chile. Entonces, en ese contexto, claramente yo puedo entender que como esa verdad oculta por más de 30 años, la mayoría de la gente no lo sabe, porque se lo oculta a la televisión, donde hay mucho engaño, y también el adoctrinamiento que se da en los establecimientos educacionales desde primaria, secundaria y universitaria, y también desde prekinder. O sea, estamos hablando de que en edad temprana ya se le empieza a enseñar consignas más que verdades. En ese contexto yo creo que claramente las personas que han sido, digamos, engañadas por mentiras directamente o por ocultamiento de las verdades pueden considerar ciertas posturas extremistas. Estas mentiras y ocultamiento de verdades son parte, por ejemplo, del informe Rettig o el informe Vales. Totalmente, totalmente, porque el informe Rettig infla mucho las cifras, y además que solamente ha sido probado que hubo un total de desaparecidos que no superan los 584, no recuerdo si es esta, pero son 584, y todo lo demás fue una exageración. Te puedo decir que mi propio abuelo paterno aprovechó la oportunidad también de decir que era un falso exonerado político. Yo lo puedo decir abiertamente porque yo nunca he hecho uso de algún beneficio de ese tipo de situaciones. Yo no puedo responder por actos familiares, por supuesto, pero yo no lo hubiera hecho. Y conozco muchas otras personas que colaboran en mi propio canal y que han llegado justamente por eso. Me han comentado que se les ofreció también declararse como exonerados políticos, como perseguidos políticos para tener pensiones. Y eso es algo que se mintió descaradamente, en donde no se pudo tener una fuerza política que hiciera contención, porque una vez que el gobierno militar entrega el poder, llegó una retroexcavadora para poder echar a los funcionarios públicos y poder poner, o sea, claro, y poder poner a activistas políticos en funciones clave. Entre ellos fueron los que redactaron el informe Rettig. El informe Rettig es una vergüenza nacional porque está redactado solamente por personas marxistas. Pero en el informe Rettig, aparte de los falsos exonerados, que eso después se descubrió, cuantifica el número de muertos en casi 3.000 personas durante la época de Pinochet. Entonces, para serte directo y franco, la pregunta es, durante la época de Pinochet, ¿se mató gente tal y como tú dijiste que se mató durante la época de Salvador Allende? No, lo que pasa es que el informe Rettig exagera el número de detenidos desaparecidos. El número de muertos tal vez no, pero evidentemente que hubo que haber muertes porque se declaró un estado de sitio y a los terroristas y los criminales se les hizo el llamado primero a rendirse. Eso está incluso en la prensa, eso no fue un decreto que se firmó por debajo, eso se anunció. Y evidentemente que si existen terroristas que no se rinden, hay que enfrentarlos. Hay que recordar que ellos ponían bombas de ácido, ponían bombas explosivas, y aún así mantenían su postura de seguir cometiendo esos crímenes. Entonces se tuvo que actuar por la fuerza, evidentemente que muchos murieron en combate. No voy a desconocer que pudo haber otras situaciones en donde se pudo haber atribuido también al gobierno militar, porque hay que recordar que después de 3 años de odiosidades, amenazas, violaciones, hay gente que tomó justicia por sus propios medios, y eso también se carga a los militares. Entonces fueron situaciones muy confusas, pero aquí hay que recordar que quien provocó el conflicto, quien provocó la crisis, no fue el gobierno militar fue llamado a solucionarlo. Entonces cualquier situación irregular o que no haya sido acorde a lo establecido en derecho como corresponde, hay que recordar que fue un momento de crisis, de conmoción, y que la crisis no fuera provocada por ellos, y que muchos asuntos que no están bien explicados, que simplemente se cuentan por sentado, que son verdades simplemente por un testimonio sin ninguna carga probatoria seria, más que un testimonio, en mi opinión yo nunca los voy a considerar como verdades, pero hay gente que lo considera como verdad. Bueno, ese tipo de situaciones fueron provocadas por la Unidad Popular, por los marxistas y los criminales que se sintieron con el derecho de poder amedrentar a sus compatriotas sin ningún tipo de razón más que su propia ideología política. Y Ricardo, volviendo un poco a la pregunta que te hice en un principio, donde tú ya me diste tu apreciación personal, también quisiera preguntarte sobre lo que piensan dentro del Partido Fuerza Nacional sobre esta caracterización
que les hacen sobre que son personas extremistas en cuanto a lo ideológico. Bueno, la posición es similar, por no decir igual, porque el partido se conforma justamente para poder representar estas ideas que estaban abandonadas, y nuestro principal objetivo es contar la verdad histórica, y es por esa razón que somos el único partido político que tiene en sus principios el reconocimiento explícito al legado y la obra del gobierno militar, y aún en más, también consideramos y visibilizamos la prevaricación que sufren los presos políticos militares que no han tenido un juicio justo, no se les respeta la amnistía, la prescripción, y además hay fallos que ni siquiera hay ninguna carga probatoria más que un testimonio, y muchos de ellos han sido enjuiciados, además no solamente por un testimonio, sino que a veces con los testimonios que no coinciden, como por ejemplo del coronel Julio Castañer, que en el caso que yo le digo quemadores, porque las supuestas víctimas eran los victimarios que estaban dispuestos a quemar chilenos y han sido indemnizados, y son ellos los criminales. Y resulta que en sus propios testimonios hay contradicciones, y aún así Julio Castañer ya fue condenado en primera instancia. Entonces ese tipo de casos que son más emblemáticos, también existen otros que son más ocultos, que no son mediáticos, y que al final también cuentan con la injusticia de un poder judicial corrupto y prevaricador. Ricardo, te quiero dar las gracias por haber participado hoy día de un nuevo capítulo del Negocio del Barrio, pero antes de que terminemos me gustaría dejarte un espacio para que puedas darle un mensaje a toda nuestra audiencia, y sobre todo también pensando en tu partido, en Fuerza Nacional, y el canal de YouTube que tú tienes ahí del Patriota Antiglobalista. Bueno, te agradezco la oportunidad y el espacio. En primer lugar, quiero hacer un llamado a nuestros compatriotas a nivel general, no solamente para los que pueden adherir a nuestro partido y compartir nuestras ideas. Consideren que Chile está lleno de procesos de cambios que la sociedad en primer lugar no los pidió, sino que nos han impuesto este tipo de cambios porque hay un objetivo detrás. Ese objetivo detrás no solamente es el marxismo internacional, sino también el globalismo. Que no crean todo lo que ven en la tele, pueden investigar más allá. Hay muchos temas que no se pueden entender en esta oportunidad, pero insisto, investigar por qué estamos sufriendo tanto cambio, tanta inmigración, tanta desestabilización de nuestras instituciones, que lean y hagan clic por qué el Tratado Antártico está a punto de vencer. Entonces, todo ese tipo de situaciones que podrían investigar, y les aseguro que les podría abrir la mente. Y lo segundo, que para la gente que está aún así entusiasmada en un cambio real, y por eso apoya el cambio de constitución, yo les voy a decir que no todos los cambios son positivos. Cambiar algo significa que algo ya no va a estar igual que antes. Eso es todo. Y un cambio puede ser positivo y negativo. La mayoría de los casos, por no decir todas las asambleas constituyentes, salvo países muy desarrollados y con una historia muy antigua y de respeto y contexto muy distinto al que estamos viviendo, han podido tener un buen resultado, pero la amplia mayoría, y sobre todo en los países que son culturalmente similares a nosotros, han tenido un pésimo resultado. A veces se valora lo que se tiene cuando se pierde. Entonces yo les hago un llamado a que por favor puedan reflexionar y no se dejen engañar. Existe un plebiscito de salida, y ahí es la última oportunidad, porque después ya no hay vuelta atrás. Y para las personas que están interesadas en saber la verdad histórica, les puedo invitar a mi canal. Tengo 2 programas contando la verdad, los días domingos a las 19 horas y los días martes en Tertulia Pinochetista a las 20 horas con Don Hermógenes Pérez de Arce. Ahí contamos las verdades que no se cuentan en ninguna parte. Tal vez no sean videos que vean mucha gente, pero poco a poco sube el público, y yo creo que las ideas que están ahí, las verdades que están ahí, poco a poco van a proliferar nuevamente, y espero que los patriotas puedan algún día valorar lo que hizo el gobierno militar, que fue liberar y reconstruir Chile. Con este mensaje concluimos un nuevo capítulo del Negocio del Barrio. Un saludo a todos, y comenten, debatan y opinen en las redes sociales del canal Tendencias Prime. Nos vemos, hasta luego.